10 secretos del Vaticano, al descubierto. 1. Exorcismos regulares. En la Ciudad del Vaticano el diablo se considera activo. El Papa Juan Pablo II realizó personalmente 3 exorcismos durante su reinado, y el Papa Benedicto XVI expandió las filas de los exorcistas patrocinados por católicos en todo el mundo. De hecho, el padre Gabriele Amort, exorcista en jefe de la Iglesia, pretende expulsar a más de 300 demonios al año más allá de los límites de su oficina del Vaticano. Solo en Italia hay unos 350 exorcistas que operan en nombre de la Iglesia Católica. 2. Paraíso de carteristas. Con 1,5 delitos por cada ciudadano, la Ciudad del Vaticano tiene el índice de criminalidad más alto del mundo. Las multitudes de turistas convierten el Vaticano en un paraíso para los carteristas. La situación se complica por el hecho de que el Vaticano no tiene prisión ni cuenta con un solo juez. El Código Penal del Vaticano se basa en el de Italia, con algunas modificaciones con respecto al aborto y el divorcio. 3. No se absuelven todos los pecados. Algunos pecados simplemente no pueden ser perdonados por un obispo local. Mientras los sacerdotes pueden absolver un pecado tan grave como el asesinato, de acuerdo con la Iglesia, hay 5 pecados específicos que requieren la absolución de la penitenciaría apostólica. Este tribunal secreto se reunía durante los últimos 830 años, pero en enero de 2009, por primera vez en su historia, sus miembros celebraron una conferencia de prensa para hablar de su trabajo. 4. Se puede leer el correo del Papa. Los archivos secretos del Vaticano son en este momento accesibles. Todo el mundo puede examinar libremente las correspondencias de cada papa durante los últimos 1000 años, aunque hay un pequeño problema. La gente tiene que saber exactamente lo que está buscando. Con 22 kilómetros de estanterías de archivos, las bibliotecas no permiten hojear libros. 5. A los papas les gustan los SMS. Durante su mandato, el Papa Benedicto XVI enviaba de forma rutinaria mensajes de texto de sus homilías a los suscriptores móviles en todo el mundo, y en 2009 el Vaticano abrió un canal oficial de YouTube para mostrar varias direcciones y las ceremonias papales. El Vaticano incluso lanzó una aplicación para iPhone que contiene las versiones multilingües del libro de oraciones breviario y las oraciones de la misa diaria. Más recientemente, el Papa Benedicto se unió a Twitter, cosa que también ha hecho el Papa Francisco. 6. Reúne a los mejores guardias de Suiza. En la actualidad un centenar de miembros de la Guardia Suiza pasa la mayor parte de su tiempo adornado con atuendo renacentista, haciendo girar sus alabardas en las ceremonias o en los puestos de control alrededor del Vaticano. Cuando los guardias protegen al Papa, viven de civil y llevan armas netamente modernas. 7. La mafia echa mano a la colecta. La historia muestra que el Vaticano mantenía vínculos con el crimen organizado. En 1982 el presidente del Banco del Vaticano, el padre Paul Marcinkus, renunció a su cargo después de que una serie de escándalos sacaran al descubierto relaciones del banco con la mafia. Finalmente, la entidad tuvo que pagar más de $200 millones a sus acreedores. Marcinkus, que nunca fue acusado de ningún crimen aunque se sospecha que estuvo involucrado en varias muertes misteriosas, como la del Papa Juan Pablo I, reclamó con éxito la inmunidad diplomática de Estados Unidos y se retiró a Arizona en 1990, donde murió 16 años después. 8. No hay vicepapa. Una vez que un cardenal se convierte en papa, es el líder designado de la Iglesia Católica y representante de Dios en la tierra durante el resto de su vida, al menos hasta la inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI. En general, si el Papa está gravemente enfermo, un cardenal puede hacerse cargo de las responsabilidades papales como jefe de Estado del Vaticano, aunque nadie puede llevar a cabo sus deberes ceremoniales. Al final, muchas misas y bendiciones simplemente no se celebran hasta que el Papa no se recupera. 9. Economía basada en la fe. El Vaticano requiere varios cientos de millones de dólares al año para su funcionamiento. Entre sus muchas responsabilidades financieras figura la financiación de las embajadas internacionales, el pago de los viajes del Papa por todo el mundo, el mantenimiento de templos antiguos y la donación de recursos a las escuelas, iglesias y centros de salud. ¿De dónde proviene ese dinero? Los católicos pagan diezmos a las parroquias locales y donan unos $100 millones cada año para el mismo Vaticano. Además, la ciudad-estado también recibe dinero del turismo gracias a los libros, los museos, los sellos y las tiendas de recuerdos. 10. Los cajeros automáticos saben latín.
El Banco del Vaticano es el único banco del mundo que permite a los usuarios de los cajeros automáticos seleccionar el latín para llevar a cabo las transacciones. Se trata de un símbolo de la dedicación permanente de la Santa Sede a esta lengua clásica. El Papa Benedicto XVI se mostró especialmente proclive a la reactivación del latín y mantuvo muchas conversaciones informales en esa lengua. ¿Qué ocultan los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué esconde la Santa Sede? ¿Por qué hay documentos a los que solo el Papa puede acceder? Los archivos secretos del Vaticano son una de las fuentes de conocimiento más vastas y menos públicas de hoy en día. Sus textos superan la cifra de 150.000 puestos en hilera, alcanzarían una distancia de 65 kilómetros. Y en ellos hay actas, correspondencias y textos que datan del siglo VIII en adelante y que, según los amantes de las teorías conspirativas, podrían poner en jaque a la Iglesia Católica Apostólica Romana tal como la conocemos hoy en día. ¿Cuáles son los misterios más grandes que estarían ocultando? La muerte de Juan Pablo I. El 28 de septiembre de 1978, solo 33 días después de haber ocupado el cargo de sumo pontífice, Juan Pablo I fue encontrado sin vida en su habitación dentro del Vaticano. El parte oficial habló de un infarto agudo de miocardio producto de una mala dosis de un medicamento. Sin embargo, su médico negó esta versión ya que no le había recetado nada al Papa, aduciendo que tenía buena salud. Otro detalle es que quien lo encontró en su lecho, Sor Vicenza, aseguró que el cuerpo yacía en posición de reposo y con el rostro calmo, algo imposible de haber tenido un ataque cardíaco. Quienes no quieren creer en la versión oficial, piensan que Juan Pablo I habría sido objeto de un atentado gestado entre la propia Iglesia y la mafia italiana, luego de que manifestara su intención de reorganizar el Banco Vaticano, en una lucha directa contra la mafia y la masonería. Lo cierto es que la investigación fue rápidamente clausurada y que a su resultado tan solo el Papa de turno puede acceder. El atentado a Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II sufrió un atentado a manos del terrorista turco Ali Aka. 2 años después, el Papa lo visitó en prisión y ambos tuvieron una charla de 20 minutos. De los temas conversados nunca se supo en detalle debido a que el sumo pontífice se limitó a declarar a los medios de prensa que ese era un secreto que no le pertenecía y que debía respetar, o sea que consideraba al diálogo una confesión. A raíz del secretismo se elaboraron numerosas suposiciones, 2 de las cuales habrían sido confirmadas. Por un lado, Aka habría confesado quiénes fueron los autores intelectuales del hecho. Consultado al respecto tiempo después daría diferentes versiones. Que se trató de un plan del servicio secreto búlgaro y de la KGB por el declarado anticomunismo del Papa. Que la orden provino del propio Vaticano. Y, actualmente, que fue a pedido del ayatolá iraní Jomeini. Por otro lado, el secretario personal de Juan Pablo II Monseñor Stanislaus Ruiz señaló que Aka estaba solamente interesado en la tercera profecía de la Virgen de Fátima, la cual hablaría sobre el fin del mundo. Y que el Papa se negó a hablar al respecto, diciendo que la verdad sería revelada a tiempo, hecho que ocurrió en el 2000, aunque varios se niegan a creer en la completitud de la revelación. Documentos prohibidos. Entre estos textos se encontrarían evangelios apócrifos, aquellos excluidos del canon de la Iglesia Católica. Investigaciones sobre las acusaciones de pederastía en la curia. Y documentos polémicos como los que se dice que encontró el historiador John Cornwell cuando pudo acceder a parte del archivo para hacer una biografía del Papa Pío XII, al que terminó vinculando con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Por fuera de las especulaciones están quienes dicen que el término secreto secretum se debe a que en el siglo XV el mismo se utilizaba para definir a las personas o instituciones cercanas al príncipe, en este caso al Papa. Por lo que la denominación expresaría que este es el archivo personal del pontífice. Otros se limitan a acotar que no es diferente a lo que ocultan otros países u organizaciones como la CIA, tan solo que por ser el Vaticano se busca un halo de misticismo que en realidad no tiene. ¿Qué creen ustedes sobre estos archivos? Si te ha gustado este video, por favor coloca un voto positivo. Puedes compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan la verdad y despierten. No te olvides suscribirte y darle clic a la campanita, para estar alerta de las notificaciones más nuevas. Te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.